Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes un poquito acerca del Dios al que sirvo, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando ya Jacob había muerto José y toda esa generación, entonces se levantó un nuevo faraón. Ese nuevo faraón no conocía del Dios de Israel, no conocía quién era él ni cuál era su poder. Resulta que Dios elige a Moisés para que sea su vocero ante el faraón, para que fuera y le hablara y le dijera que dejara libre a su pueblo Israel para que fuera al desierto y en el desierto adoraran a Dios. Cuando Moisés hace esa petición ante el faraón, ya él sabía que Dios mismo era el que iba a endurecer el corazón del faraón para que no permitiera que el pueblo de Israel saliera. Además, el faraón le respondió algo contundente. Y dice así la palabra del Señor en Éxodo 5, desde el versículo 1. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó Faraón. ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Esa fue la respuesta contundente que Faraón dio a Moisés. ¿Yo por qué tengo que obedecer a ese señor? Ni siquiera lo conozco, ese no es mi Dios. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar ir al pueblo de Israel? Y bueno, como había tanta idolatría, Faraón pudo pensar, si es un Dios de esclavos, debe ser un Dios muy débil, no debe ser un Dios muy poderoso. Y como aún Moisés no había mostrado el poder de Dios a través de él, entonces para el faraón era un Dios más de todos los que existían. Entonces podíamos decir que fue hasta normal la reacción de faraón porque él no tenía por qué sujetarse a algo en lo que él no creía. Lo que Faraón no sabía era que esa reacción que él estaba teniendo era parte del plan de Dios para que más adelante el propósito del Señor se cumpliera y se viera el milagro que él estaba por hacer. ¿Qué pasa con esto y con relación a nuestra vida? Hay cosas que dice el Señor en la palabra, pero que nosotros decimos que no las creemos o que no son para nosotros porque así como Faraón no se sujetaba a lo que decían que hiciera por parte de ese Dios, eso mismo pasa con nosotros. No nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios porque tal vez en nuestro corazón no hemos determinado que Él sea el que gobierne nuestra vida. Resulta que nosotros no somos como ese faraón. Nosotros sí conocemos al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de los ejércitos celestiales, y yo se los voy a sustentar por medio de la palabra. Dice la palabra del Señor en Hechos 17, desde los versículos 23 al 31, quién es Dios. Y dice, se los voy a decir en mis palabras. Dios es un Dios conocido, no es para nosotros un Dios desconocido, es un Dios en el que vemos todo lo que hace todos los días de nuestras vidas. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. El Dios que nosotros conocemos no tiene ninguna necesidad, absolutamente ninguna necesidad. Él es el que le da vida y aliento a todo. Y además es el que satisface cada una de nuestras necesidades. El propósito de Dios siempre ha sido que las naciones le busquen, que todos realmente reconozcamos que Él es Dios y le adoremos. El versículo 28 dice que nosotros en Él vivimos, nos movemos y existimos, que nosotros somos su descendencia.
Esa es mi identidad como hija. Y es la identidad que Dios busca que tú tengas. Tu identidad clara en quién eres en Cristo Jesús. Desde siempre Dios ha buscado que la humanidad se arrepienta y vuelva a Dios. Y este es el momento para hacerlo. Dice el versículo 31, pues Él ha fijado un día para juzgar el mundo, con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Y Él está hablando de Jesús. Jesús, el que vino, murió y resucitó porque no se quedó muerto. Vino y resucitó para darnos vida a nosotros y vida eterna. Nosotros no somos como ese faraón. Nosotros sí conocemos al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al que sí tiene cuidado de nosotros, al que dio su vida por nosotros. La invitación en este día es para que reconozcamos quién es Dios, para que le demos a Él el lugar que se merece en nuestras vidas, para que lo hagamos famoso y lo hagamos visible delante de todos. Bendiciones.